Y una vez más, para mí es un privilegio poder compartir ese tiempo con ustedes. Y voy a hacer una breve introducción al tema y para eso voy a compartir pantalla, porque de esa forma es un poco más fácil seguir a lo que quiero decir. Bien, bueno, el lema de la conferencia que es tomado de Primera de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Realmente, y no cabe duda que ustedes son conscientes de ello, Pedro cita aquí el Antiguo Testamento y sin ir más lejos el libro de Levítico, el capítulo 11, versículo 45. De esa manera, pues nos damos cuenta de una cosa, que ese versículo une tanto el Antiguo con el Nuevo Testamento, pero me estoy anticipando un poco a lo que voy a decir. Bien, esos son algunos de los temas que simplemente quiero mencionar en los próximos 18 minutos, que es la ética cristiana, cuál es su importancia. Luego un tema un poco desagradable, el ocaso de la ética cristiana en nuestros tiempos. Los resultados de ese ocaso en los últimos años, en las últimas décadas, y luego la recuperación de la ética cristiana. Bien, empezamos con lo primero. ¿Cuál es la ética cristiana? ¿Qué entendemos? ¿Qué es exactamente de qué estamos hablando? Bien, las pautas que regulan los deberes del hombre hacia Dios y hacia los demás fueron revelados principalmente y de forma resumida en los 10 mandamientos. Por eso tengo, bueno, no son los originales, las 2 tablas, aquí lo ven, de la ley detrás de mí. Bueno, de forma simbólica, obviamente. Esto, para decirlo así, resume la ética cristiana, lo que en la teología se llama el decálogo, las 10 palabras o los 10 mandamientos. Son la guía ética para el comportamiento del pueblo de Dios. Y muy importante, no son, nunca fue pensado así, no son un camino para la salvación. Desgraciadamente hoy el mundo y una parte, me temo, de la iglesia los ha olvidado en gran parte. Bueno, aquí estamos en un círculo de mujeres muy interesadas en el tema, entonces doy por sentado que ustedes saben recitar los 10 mandamientos de memoria. Yo creo que es una de las cosas que son un requerimiento mínimo, simplemente para que estemos al tanto qué es exactamente de lo que Dios espera de nosotros. Por lo tanto, ese tema, esa pérdida de conocimiento y también de ganas de seguir los 10 mandamientos es una locura realmente y una pérdida grave, puesto que aquí, de forma previa y compendiada, se halla toda la sabiduría que necesitamos para vivir. La ética cristiana tiene que ver con cómo vivimos, ¿vale? No qué es lo que Dios nos enseña, sino cómo vivimos exactamente. Bien, los mandamientos de Dios nos fueron dados no para impedir que vivamos en libertad, sino para conducirnos por los caminos que nos llevan a la verdadera libertad de los hijos de Dios, que son, por lo tanto, mejores para nosotros. La ley de Dios, plasmada en los 10 mandamientos, expresa el amor paternal de Dios. Quiere decir que esos son las reglas. Si vamos a ver en un momento por qué son las reglas. Porque esos mandamientos representan la esencia de Dios. El lema de esa conferencia, no lo olviden, ¿vale? Esto nos va a acompañar y también es, para decirlo así, el punto central de eso es lo que quiero compartir. Sed santos porque yo, vuestro Dios, santo soy. Quiere decir que los 10 mandamientos que hacen expresan el mismo ser, la misma esencia
de Dios. Si hemos entendido esto, ya hemos entendido lo más importante. Quiere decir, Dios se representa en los 10 mandamientos, representan a Dios. En castellano se dice de tal palo, tal astilla. Quiere decir, para el cristiano es esencial que nos demos cuenta que nuestra forma como vivamos en este mundo debe de representar a Dios mismo. Y simplemente quiero mencionar un pasaje, no vamos a leerlo porque no hay tiempo para ello, para que se entienda lo que quiero decir, de Marcos capítulo 12. Bueno, por supuesto también los pasajes paralelos que dicen exactamente lo mismo. Es la pregunta de un escriba que pide al Señor saber cuál es el mandamiento más importante. Y ahora viene una cosa muy importante. El Señor no le responde a esto con un mandamiento, sino dice, y cita a Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es. Y luego él dice, cita el resumen de la primera tabla de los 10 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu voluntad, con todo tu ser, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo primero, Deuteronomio 6:4, representa a quién es Dios. Dios es uno, Dios es Dios. De esto hay 2 mandamientos. Primero, la primera tabla de los 10 mandamientos, amar a Dios. Y la segunda tabla, amar al prójimo. De eso se deducen 5 mandamientos que tienen que ver con Dios, que son los primeros 5, y otros 5 que tienen que ver con nuestra relación con los demás. Y de estos 10 se deducen los 613 mandamientos que tenemos en el Antiguo Testamento. La guía ética representa de esa manera quién es Dios. Entonces, si hemos entendido esto, hemos entendido lo más importante que hay detrás de eso. No son reglas arbitrarios. Son reglas que tienen que ver con quién es Dios, y Dios no puede comportarse de otra manera. Ahora, la importancia de los 10 mandamientos. Vivimos hoy en un tiempo donde se descuida por regla general el Antiguo Testamento por completo, y por lo tanto también los 10 mandamientos. Y es uno de los errores más graves que puede surgir en la iglesia. Bajo el manto de una falsa libertad cristiana, los mandamientos de Dios establecen estándares morales y espirituales para la vida que no han sido anulados en ningún sitio, sino que tienen la autoridad de Dios para siempre. Y es necesario dejar bien claro que la enseñanza moral del Antiguo Testamento no es inferior a la del Nuevo Testamento. Esto es uno de los errores más grandes que se comete hoy en día. Bueno, esto es el Antiguo Testamento. No, señor, no es el Antiguo Testamento. Es uno, es lo mismo de lo que se enseña en el Nuevo Testamento en cuanto a nuestros comportamientos. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿siguen siendo válidos los 10 mandamientos? Es una respuesta muy clara. Todos los mandamientos que no fueron abrogados o cumplidos explícitamente en Cristo siguen siendo válidos. Y además Jesucristo nos lo dijo mismo en el Sermón del Monte, Mateo 5:17, un versículo que ustedes bien conocen. Él dijo claramente que no vino para destruir la ley, sino para cumplirla. Y esto es para hacer y para ayudar a otros a hacer lo que Dios requería que fueran los 10 mandamientos. Todo lo que no está cumplido en Cristo sigue siendo válido. ¿Qué está cumplido en Cristo? Pues todo lo que tiene que ver con la salvación, porque Él murió en la cruz de una vez para siempre. Por eso no tenemos sacrificios, no tenemos sacerdocio, no tenemos un templo, etcétera, etcétera. Y el resto, lo que no fue cumplido, como Cristo dijo en Mateo 5:17, sigue siendo válido. Las leyes que tienen que ver con la redención y el perdón de los pecados, esto fueron cumplidos en Jesucristo. Es decir,
Sus demandas siguen siendo válidas hasta el día de hoy, pero la muerte y la resurrección de Cristo cumplieron esas demandas para el creyente. Por lo tanto, las leyes ceremoniales, como solemos decir, del Antiguo Testamento, reflejan diferentes aspectos de la redención perfecta en Jesucristo. Y esto fue cumplido. Pero el resto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no cometerás adulterio. ¿Esto fue cumplido en Cristo? Pues no tiene nada que ver con nuestra redención. Por lo tanto, sigue siendo válido. Lo que Jesucristo destruyó fueron las explicaciones inadecuadas de la ley, no la ley en sí. Y al dar nuevas explicaciones, en realidad volvió a proclamar de nuevo la ley. El Sermón del Monte en sí consiste en temas de lo que se llama en la teología del decálogo, de los 10 mandamientos, desarrollados en una, para decirlo así, atmósfera cristiana. En la Biblia encontramos, además del decálogo, muchos mandamientos de Dios para el hombre. Todos estos preceptos están relacionados con el decálogo, con los 10 mandamientos. Y podemos, por lo tanto, reducir cada precepto a uno o varios de los 10 mandamientos, porque cada uno está basado en ellos. Y hay 3 aplicaciones, hay 3 aspectos de los 10 mandamientos. En primer lugar, a los hombres en general. O sea, los 10 mandamientos son importantes solamente para los cristianos o para todo el mundo. Bueno, la respuesta es para todo el mundo. ¿Les importa o no esto? Todo el mundo quiere decir todos, sin excepción. Gente que vive en nuestro entorno cultural y gente que esté ajeno a nuestro entorno cultural. Tienen que saber lo que Dios piensa sobre cualquier cosa. En segundo lugar, los 10 mandamientos son particularmente para los incrédulos también. ¿Por qué? Porque deberían llevarles al arrepentimiento. Cuando la persona que no cree se da cuenta que actúa en contra de la voluntad de Dios y en contra de su naturaleza, eso le debe de llevar al arrepentimiento. En tercer lugar, los 10 mandamientos son para los creyentes. ¿Para los creyentes en qué sentido? Bueno, ni para no creyentes ni para creyentes nunca jamás han sido un camino de salvación. Esto el Antiguo Testamento no enseña en ningún sitio. Para el creyente, los 10 mandamientos son la ética, la forma como debe de actuar. Ahora, lo que vemos alrededor nuestro es un abandono, incluso infelizmente, en las mismas iglesias, de los preceptos divinos. Por lo tanto, nos damos cuenta que los 10 mandamientos no tienen mucha demanda hoy. ¿Por qué? En parte porque es la ley que nos dice cosas específicas que debemos hacer y que no debemos hacer. Y por su naturaleza pecaminosa, la gente detesta la ley. No queremos que éste reine sobre nosotros. El Hijo de Dios, este fue el lema de los siervos que al final mataron el hijo del dueño de la viña. La gente detesta la ley, lo cual es señal de su pecaminosidad. Y se ha esparcido la idea entre los creyentes que no deben ser guiados por la ley, sino por el amor. Ahora, si uno lee 1 de Juan, en el Nuevo Testamento, por cierto, se da cuenta perfectamente que amor y ley son las dos caras de la misma moneda. No hay amor sin ley y no hay ley sin amor. Y esto es la sencilla razón por la cual Juan escribió su primera carta. Sin embargo, se ha inventado algo que en la teología se llama la ética situacional. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que en el mundo se dice el fin justifica los medios. Es una forma que se ha inventado, sobre todo en la teología,
de decir que no cualquier mentira es una mentira, de no cualquier muerte violenta es un homicidio, de no cualquier, digamos, no cualquier robo, hurto es un pecado, no cualquier adulterio es un adulterio. Entonces, el fin justifica los medios. Entonces, quiere decir que se ha apartado, y esto es lo que vemos hoy en día, de lo que Dios dijo y se ha intentado ablandar realmente y justificar una forma de vida pecaminosa. El amor y la ley no se oponen, sino son aliados. Y el que entiende esto también entiende, porque en el Nuevo Testamento de forma continua ambos elementos se ven como algo que se corresponde. Ahora, hay dos principios, con eso ya voy terminando, que son muy importantes. Pero en primer lugar, en la ley, Dios nos revela su carácter, lo que antes dije, y su conducta para con nosotros. Él nos enseña lo que es la santidad. Santidad quiere decir apartado para el uso exclusivo de Dios, eso significa santo, que es una vida que le agrada. Y en segundo lugar, en la ley Dios nos revela cómo podemos llevar una vida que es verdaderamente feliz y en plena comunión con Él. Por lo tanto, los 10 mandamientos no nos limitan. Los 10 mandamientos nos revelan nuestro potencial. Los resultados del abandono de la ética cristiana en los últimos años es patente. Empezamos con la iglesia cristiana. Iglesias que están adaptando, por ejemplo, los casamientos entre homosexuales y los están bendiciendo, bendicen algo que Dios no bendice, es una directa violación del sexto mandamiento. El aborto, que mata en el mundo occidental millones de niños, no estamos hablando de algo, sino de alguien, de forma completamente legal y en muchos casos con la explícita aprobación de las iglesias, no de todas, gracias a Dios, pero de algunos sectores. Este homicidio en masas, que es una plaga en nuestro tiempo, directa violación del sexto mandamiento, no matarás, pues esto es lo que vemos. Y el resultado realmente es un abandono por completo de la ética cristiana que nos lleva realmente, no solamente a una vida independiente de Dios, sino nos lleva directamente a la ruina. Y lo digo así de claro. Por lo tanto, y como último, la ética cristiana tiene que ser recuperada y tiene que ser enseñada. Y eso es muy importante y no nos importa lo más mínimo que el mundo no nos aplaude. De hecho, si el mundo nos aplaude en esto, deberíamos preguntarnos qué exactamente es lo que hemos hecho mal. La ética cristiana es una ética revelacional, quiere decir que no obedece a ninguna regla inventada por el hombre. Esto radica en la revelación de parte de Dios. Y por lo tanto, tanto como cristianos individuales como iglesia, estamos obligados, y lo hacemos con mucho gusto, de proclamar al mundo, quiera escucharlo o no, y también de proclamar a la iglesia desobediente lo que Dios quiere y lo que no quiere, y también proclamar a los que quieren obedecer qué es lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Y lo último, esa actitud es lo que Dios bendice. Hay algo que el mundo no puede explicar, y esto es el factor bendición. Dios bendice a aquellos que le obedecen. Y eso es algo que debemos tomar en cuenta a la hora de hablar de la ética cristiana. Bueno, hasta aquí fue lo que he querido compartir.
Gracias por dejarme la oportunidad de hacer esa breve introducción a la ética cristiana.